Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con algunas sugerencias de alfabetización inicial para poder ubicar a los niños en los momentos evolutivos, los niveles de adquisición de la lectoescritura que ellos van presentando a lo largo de su formación en este proceso en primer grado, ahora en segundo grado, alumnos que se quedan rezagados por la situación que estamos viviendo de la pandemia de COVID-19. Y pues bueno, son sugerencias para maestros y maestras para que puedan ubicar a los niños y poder atenderlos de la mejor manera, con actividades, con adecuaciones curriculares, de acuerdo a su momento, de acuerdo a su nivel, y pues bueno, para apoyarlos a que vayan avanzando de un nivel a otro. Entonces vamos a comenzar con este pequeño apoyo y para eso vamos a ver una presentación acerca de los momentos evolutivos y los niveles de adquisición de la lectoescritura. ¿Cómo vamos a diferenciar estos momentos y estos niveles? Pues bueno, a través de la aplicación de diferentes herramientas. Una de ellas puede ser el dictado, que vamos a trabajar con los alumnos de primer grado. Otra de ellas puede ser los diagnósticos con los que nosotros estamos en este momento trabajando con los niños. Y pues bueno, además de el trabajo diario con los niños, las entrevistas que puedan tener con ellos, escucharlos leer como ellos puedan leer y ver la manera en la que escriben. Es como nos vamos a dar cuenta de estos momentos evolutivos. Tiene que ver también con el desarrollo cognitivo de los niños, con su nivel de maduración, y todo eso lo vamos a poder ver representado o plasmado en esta presentación. Vamos a continuar pues. En esta presentación tenemos los momentos. Tenemos el momento uno separado en dos componentes, el A y el B. En este momento uno A es únicamente las grafías primitivas. Los alumnos que por su nivel de maduración apenas empiezan a hacer esto, que son grafías primitivas. ¿Qué es esto? Pues bueno, están apenas diferenciando lo que es el mundo gráfico del dibujo y la escritura. Muchas veces hay una representación con dibujo de las palabras que el niño está tratando de plasmar, y pues bueno, están haciendo apenas esa diferenciación. Reconocen que la escritura pues se hace con formas gráficas. Estas formas gráficas son arbitrarias, no necesariamente representan la forma de los objetos, pero ellos tratan con líneas, con figuras de representarlos. Hay una ordenación lineal, aunque muchas veces esto no se respeta en este primer momento, momento 1A, no se respeta la ordenación lineal, pero pues tratan de ordenar de acuerdo a como ven que lo hacen sus compañeros. Se pueden representar trazos lineales con diferencia respecto a los dibujos, o trazos discontinuos, lo que llamamos pseudoletras o pseudografías. Esto lo veremos ahorita en la siguiente lámina. En el momento 1B de esta adquisición de la lectoescritura, pues empezamos con los niveles. Ya es donde tiene la mayor cantidad de niveles, donde vamos a empezar a ver la maduración del alumno antes de que entremos a los niveles silábico, silábico alfabético y alfabético. Es muy importante ver la maduración del alumno durante este momento. ¿Por qué? Porque vamos a pasar desde la escritura unigráfica hasta la cantidad y repertorio variable con valor sonoro inicial, un paso antes de empezar a ser silábico. Entonces, ¿qué contiene los niveles? Pues es la unigráfica. Posteriormente pasan a escribir sin control de cantidad, utilizando la misma grafía o con grafías diferentes. La escritura fija, repertorio fijo con cantidad variable, cantidad constante con repertorio fijo parcial, cantidad variable con repertorio fijo parcial, cantidad constante con repertorio variable, cantidad variable a repertorio variable, y finalmente, como les decía, la cantidad de repertorio variable con valor sonoro inicial. Si se fijan, es una evolución cognitiva del niño desde escribir con una sola grafía únicamente que represente toda una palabra, hasta tener variación en cuanto a cantidad de grafías, en cuanto a tipo de grafías, y en algunas estarán presentando ya un valor sonoro inicial. Entonces, este momento está caracterizado porque pues el niño reconoce que se requiere un número mínimo de letras para escribir una palabra, y al mismo tiempo pues que es necesario variar esas letras para escribir palabras diferentes.
vamos avanzando en estos elementos y es el tránsito hacia esa segunda etapa. Pero no necesariamente, como dice aquí, hay un desarrollo conjunto y ordenado de estos elementos. Puede ser que un día el alumno se encuentre con escritura unigráfica y al estar interactuando con sus compañeros, con las actividades de clase, con la escritura, el alumno evoluciona de una manera rápida y llega hasta una cantidad variable con repertorio fijo parcial, al reconocer principalmente en los portadores de texto que estén en los salones, en las actividades de lectoescritura, en las actividades con el juego, con las diferentes grafías, en el reconocimiento de las vocales, las grafías con su valor gráfico y su valor sonoro, que el alumno pueda tener una evolución inmediata desde un nivel hasta uno mucho más adelante. O puede ser que vayan siguiendo el proceso tal cual, desde unigráfico vayan pasando a sin control de cantidad, fija y así sucesivamente. Puede ser también que al momento que hagan el diagnóstico, pues se van a encontrar que el alumno se encuentra ya en cantidad constante, con repertorio variable, y pues van a poder hacer actividades que lo apoyen en ese nivel en el que se encuentra. Bien, el momento 2 es al que queremos llegar en primer grado, que la mayoría de los alumnos lleguen en primer grado hasta el tercer nivel, que es la alfabetización completa del alumno, que lea y escriba. Sin embargo, pues durante el primer grado se trata de llegar a silábico, silábico alfabético o alfabético, para que el alumno refuerce ese aspecto de la relación sonoro-gráfica del lenguaje. No es necesario, es muy esperado, pero no necesario, y no necesariamente lo logran todos los alumnos llegar al nivel alfabético en primer grado. Tenemos segundo grado para reforzar. Sin embargo, por las condiciones que estamos viviendo, vemos que alumnos de segundo grado no han llegado al nivel silábico o silábico alfabético, y tenemos que hacer actividades con adecuaciones curriculares para lograr esto. Entonces, como les mencionaba, en este momento es una relación sonoro-gráfica del lenguaje. Pasamos por las hipótesis, que son silábico, silábico alfabético y alfabética. Y pues bueno, la silábica es una letra, una sílaba. El alumno ya tiene una cantidad y repertorio variable en sus producciones escritas y ya empieza a hacer relaciones silábicas. Tenemos la hipótesis silábico-alfabética, es una hipótesis intermedia. Estamos viendo una letra para cada sílaba o para cada sonido. Las sílabas se representan con una o varias letras indistintamente. Ya estamos haciendo pequeñas sílabas, algunas en las palabras, otras únicamente con una grafía, pero que tiene valor sonoro. Entonces ya están haciendo esa transición. Y finalmente la hipótesis alfabética, cada letra representa un sonido. Trabajamos ya con las sílabas completas en su mayoría, todavía puede haber omisión silábica, lo que hace que la escritura se realice de manera muy cercana a lo convencional. Estamos viendo ahí también que no hay una norma ortográfica 100% marcada. No es necesario fijarnos tanto en la ortografía, aunque podemos hacer ya con ellos ejercicios de ortografía y poder fortalecer esa parte. El momento 1, el presilábico, vamos a verlo, las grafías primitivas, hay poca diferencia de trazo y dibujo. Esto es los niños que usualmente no tuvieron preescolar, que es muchos de los casos en los que nos vamos a encontrar en este momento. Son alumnos que saben apenas agarrar el lápiz, que están trazando únicamente lo que a ellos se les ocurre. Puede ser sin escritura lineal y puede ser únicamente líneas o dibujos de acuerdo a lo que se les dé. Son trazos similares al dibujo. Cuando le dicen escribe mamá, escribe casa, escribe pelota, muñeca, el niño únicamente hace líneas y figuras, que eso es lo que vamos a ver principalmente. No se permite diferenciar el trazo escritura del trazo dibujo. Todavía no hay grafías claras, todavía no hay una preferencia por algunas formas. Puede ser las bolitas, puede ser los palitos, puede ser los triángulos, pero cuando se le presenta un cuento y se le pregunta dónde se puede leer, señala las imágenes del mismo, no señala las palabras. Y al mismo tiempo, cuando al niño se le pide que lea lo que escribió, no reconoce en sus figuras el significado de las palabras que le estamos diciendo y normalmente selecciona al azar. Ese es en las grafías primitivas.
En las grafías primitivas, ya cuando hay una diferenciación del dibujo y la escritura, entonces el niño empieza a darles un valor a la imagen que está haciendo, que es correspondiente con la palabra que nosotros le estamos dando. Son niños que pasaron por un proceso de preescolar o que tienen un nivel de maduración un poquito más amplio y pueden entonces hacer, por ejemplo, la muñeca, dibujar una figura humana, el sol, dibujar la figura clásica del sol, la casita, etcétera, etcétera. Estas producciones pues ya hay una diferenciación entre el trazo dibujo y el trazo escritura, entonces estamos dándoles ahí un valor, pero en este caso es un valor con un dibujo. Ahora pasamos a las grafías primitivas pero con dibujo y letra. Esto es muy interesante porque los niños empiezan a hacer un dibujo asignado a las grafías o a hacer una pseudografía. Ya tienen una grafía favorita o ya tienen una letra que representa las palabras, principalmente las que ven en su nombre o las que ven con mayor regularidad, y empiezan a hacer sus pseudografías. Hay una relación de pertenencia al objeto dibujado y pues están tratando de garantizar que ahí diga el nombre correspondiente. Las grafías sin el dibujo solo son letras para él, son letras, no representa nada, necesita un dibujito, necesita algo que lo identifique o lo represente, pero en este caso se está dando cuenta de que hay una grafía que le da un sentido a su dibujo. Ya no escribe dentro del dibujo, sino fuera de él, pero de una manera pues original. Las grafías se ordenan siguiendo el contorno del dibujo principalmente, o estamos viendo en algunos casos pues que está sobre la línea del dibujo pero ya no dentro de él. En las grafías primitivas ya más avanzado es la separación del dibujo y la grafía. Poco a poco la escritura comienza a separarse del dibujo, se mantiene cerca, no se incluye dentro del dibujo, y pues tenemos una grafía principalmente convencional. En algunos casos las letras del nombre del alumno, las vocales o las que tenga mayor conocimiento el niño, pueden ser números también, que el niño lo reconozca, y te están haciendo el dibujo y una grafía debajo para hacer esa relación. Pero siempre debe existir el dibujo para que el niño como que tenga esa relación o esa imagen mental. Ahora pasamos al siguiente momento, que es el momento presilábico. Son representaciones ya con grafías convencionales, y es aquí donde se ponen todos los niveles que mencionábamos anteriormente. Empezamos con las escrituras unigráficas. Esto es muy sencillo de identificar en los alumnos. Deja atrás el dibujo, el alumno deja atrás los dibujos y empieza a trabajar con letras. Pueden ser grafías convencionales, pueden ser letras convencionales o pueden ser pseudografías en algunos casos, pero a cada palabra o enunciado la hace corresponder una grafía o pseudografía. Puede ser la misma o no para cada palabra o enunciado. Como mencionamos anteriormente, el trabajo con el nombre propio es muy importante con el niño porque va identificando las grafías que lo componen, las letras que lo componen, y pues bueno, va teniendo un mayor repertorio, y en este caso son las que él va a relacionar principalmente con las palabras que le estamos dictando. Ahí tenemos un ejemplo, vemos por la palabra gato pone una U, mariposa pone una A mayúscula, caballo pone una E, pez pone una I, y el gato toma leche únicamente pone O. Estamos viendo que no corresponden con un valor sonoro inicial, por lo tanto pues es escritura unigráfica. La escritura sin control de cantidad es un tipo de escritura a la que normalmente los niños empezamos de aquí. Son los niños que tratan de escribir la mayor cantidad de letras, es lo que se le llama la escritura de chorizo, la escritura de viborita, la mayor cantidad de letras por las palabras que se le están pidiendo. El niño ve que las palabras están compuestas de muchas letras, sobre todo si tenemos portadores de texto en los salones, y trata de hacer esa reproducción. Sin embargo, pues el niño considera que la escritura corresponde al nombre de un objeto o una persona, se compone de más de una grafía, como lo mencionaba. Emplea la organización espacial lineal en sus producciones. Esto va a ser importante revisarlo. Si nosotros regresamos a la lámina anterior, el niño no necesariamente tiene que hacer una representación lineal, pero en este caso puede ser hacia arriba o hacia la derecha. El alumno ya está haciendo una representación lineal.
de las palabras, entonces le está dando una estructura de cómo lo ve él escrito en las diferentes portadores de texto. No controla la cantidad de las grafías que utiliza en sus escrituras y no hay más límite que el de las condiciones materiales, es decir, que su cuaderno o la hoja que le demos para la cantidad de grafías. Las grafías pueden ser las mismas que el niño ya conoce, puede incluir de repente una pseudografía, pero pueden ser las que él conoce, principalmente a las de su nombre, y tiende a la repetición de las mismas grafías como lo vemos ahí en el ejemplo. Las escrituras fijas. Se presenta una exigencia en las producciones del niño, la cantidad de grafías para representar una palabra o un enunciado. Los niños consideran que con menos de 3 grafías las escrituras no tienen significado. El niño no busca la diferenciación entre las escrituras y lo único que permite es un significado diferente, es la intención que el niño tuvo al escribirlos, el significado que le da. La misma cantidad de grafías en el mismo orden le sirven para representar todo a su alrededor. Estas grafías, generalmente, como lo mencionábamos en las láminas anteriores, estas grafías van a ser principalmente las de su nombre, pueden ser sus iniciales o las primeras letras de su nombre, y el niño va a tratar de ponerlas siempre las mismas, en el mismo lugar y en el mismo orden, y sobre todo pues con la misma cantidad como lo vemos ahí en el ejemplo, pero continúan con la escritura lineal, ya siguen con la escritura lineal, y se le dice al niño, porque esto va a ser muy importante en los dictados, lee por favor lo que escribiste, y el niño, aunque vea las mismas grafías, normalmente va a leer cosas diferentes relacionadas con la intención que tuvo para escribirlo. Vamos ahora con las escrituras diferenciadas. Las producciones de los niños representan diferentes significados mediante diferencias objetivas en la escritura. Vamos ahora con los repertorios. A partir de aquí el niño va a tener variaciones en los repertorios y variaciones en las cantidades. Entonces vamos a hacer esas diferentes combinaciones y lo vamos a poder observar en las producciones de los niños. Esto es un poquito difícil de ver en las primeras producciones de los alumnos. Hay que estar muy al pendientes para no confundir en estos niveles, y para poder hacer un avance de un nivel a otro, el apoyo que se le tiene que dar al niño es que conozca mayor cantidad de grafías, mayor cantidad del valor sonoro gráfico, que tenga a la vista muchísimos portadores de texto y que haga muchísimas interacciones con diferentes juegos con el lenguaje, con las grafías, diferentes acomodos, que vea diferentes palabras, que complete diferentes palabras con apoyo del maestro y que juegue con el nombre propio. Eso nos va a permitir ampliar el repertorio y ampliar la cantidad que el alumno vaya agregando a estas producciones. En este caso, en este nivel, el repertorio fijo con cantidad variable, en estas producciones algunas de las grafías utilizadas aparecen siempre en el mismo orden, generalmente el orden que manejaba en el nivel anterior o el orden de su nombre. La cantidad de grafías es diferente de una escritura a otra, eso es lo que nos hace este nivel, y ahí podemos ver, por ejemplo, en el gato bebe leche, pues ya ahí pone las grafías, pone similar a una J, S y E, y luego en donde dice gato pone nuevamente similar a una J, S, I, cambia el sentido de la E, y así sucesivamente, pero ya está cambiando la cantidad, ya no está utilizando únicamente las mismas grafías. Cantidad constante con repertorio fijo parcial. Este es también, les digo, un poco complicado de identificar, pero bueno, tiene sus claves. Búsqueda de diferenciación entre una palabra y otra a través de variar algunas de las grafías, otras aparecen siempre en el mismo orden y lugar. Una secuencia inmutable de grafías puede aparecer al principio, al final o incluso en medio de cada representación, mientras que las otras pueden variar. Nuevamente, las letras de su nombre o las letras que más conozca o identifique, principalmente las vocales, pueden aparecer al principio, en medio o al final, pero siempre va a agregar algunas adicionales. Por eso se menciona la importancia de trabajar con diferentes portadores de texto para que conozca más y vaya agregando a su repertorio diferentes grafías. La cantidad de grafías empleadas es constante. Si se fijan ahí, pues ya tenemos normalmente la misma cantidad
en cada uno de los ejemplos 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6 y 2, 4, 6. 6 grafías para cada una de las palabras, y sin embargo pues tiene algunas que se mantienen constantes. Cantidad variable con repertorio fijo parcial. Las producciones presentan algunas grafías en el mismo orden y en el mismo lugar, otras de forma diferente o en un orden diferente. La diferencia radica en que la cantidad de grafías no siempre es la misma. Entonces ahí estamos viendo que algunas se mantienen al principio, en medio o al final, cambian algunas otras grafías, pero la cantidad está aumentando o disminuyendo dependiendo de la palabra. Es muy interesante ver en este momento y en momentos anteriores cuando dictamos palabras que en la imagen mental del alumno sean grandes o pequeñas. Por ejemplo, si decimos hipopótamo, el alumno piensa en algo muy grande, o elefante, y lo escribe con muchas letras. En el caso de, en esta cantidad variable, repertorio fijo parcial, puede escribir elefante con muchísimas letras, aun cuando vaya repitiendo el mismo repertorio que tengan. Si le decimos hormiga, puede poner un repertorio más pequeño, puede poner menor cantidad de grafías del repertorio que está utilizando, y pues eso va a ser dependiendo de la imagen mental que tenga. Pero esto se va dejando atrás un poquito, esto es más común en etapas anteriores, se va dejando atrás porque el nivel de maduración del niño va aumentando. Cantidad constante con repertorio variable. Esto es interesante, pudiera parecer una regresión de nivel, pero el alumno aquí está haciendo un repertorio variable en cada palabra. Esto es importante porque el alumno reconoce que cada una de las palabras que le estamos diciendo se escucha diferente y por lo tanto se debe escribir diferente. Lo que ocurre aquí es que mantiene una cantidad de grafías en las que va a trabajar, pero representa las palabras con diferentes grafías. La cantidad de grafías es constante para todas las escrituras. Se usan recursos de diferenciación cualitativa, es decir, se cambian las grafías al pasar de una escritura a otra, de una palabra a otra, o el orden en el que se están presentando estas grafías. Ya no necesariamente son las letras de su nombre o las letras que conoce, sino que empieza a agregar de las que va conociendo en las producciones escritas que hay en el salón o en los portadores de texto. Cantidad de repertorio variable con valor sonoro inicial. La letra con que se inicia cada palabra, que corresponde al valor sonoro de una de las grafías de la primera sílaba de la palabra. La cantidad del repertorio del resto de la palabra suelen ser variables. Este entonces es el punto de inflexión donde nosotros vamos a pasar a tener un valor sonoro inicial. El valor sonoro es donde tenemos a la sílaba tónica, donde suena más fuerte. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en lápiz, en lápiz suena más fuerte la A, y ahí está escribiendo lápiz, empezando con la A. Pizarrón, suena más fuerte la I, y entonces ahí tenemos a la I de pizarrón. Pegamento, ahí sonaría un poquito más fuerte la E. Pu también la pone. Gis, y ahí tenemos la I, que es el valor sonoro, y lo está asociando con grafías diferentes. Tenemos una cantidad de repertorio variable y tenemos un valor sonoro inicial. A partir de aquí podemos decir que el alumno está a punto de pasar al momento 2, que son las representaciones de tipo silábico, silábico alfabético y alfabético. ¿Qué tenemos que hacer con los alumnos que están en esta etapa anterior, que es cantidad de repertorio variable con valor sonoro inicial? Pues bueno, trabajar muchísimo con palabras en las que el alumno identifique valores sonoros, para que el alumno identifique la diferencia entre grafías, el valor sonoro gráfico, y para que se vaya haciendo de un repertorio mayor en cuanto a la cantidad de palabras que domina. Esto se hace con juegos para ordenar palabras, para ordenar las letras, para formar palabras, y
que el alumno reconozca el valor sonoro de cada una de las grafías. El valor sonoro es diferente, como ya lo sabemos, al nombre de la grafía. Entonces va a ser muy importante que el alumno vocalice los valores sonoros de cada una de estas grafías. Vamos al siguiente momento, que son representaciones de tipo silábico, silábico alfabético y alfabético. Las representaciones silábicas, aquí tenemos, ahora sí, en este momento del proceso se caracteriza porque el niño hace una correspondencia grafía sílaba, es decir, a cada sílaba de la emisión oral le hace corresponder una grafía. A estas representaciones, pues lo estamos viendo, se denomina silábicas. Aquí le estamos poniendo canica. El alumno pone esas grafías, t, m, o. Sin embargo, al pedirle que lea, él dice canica, hace una representación silábica no convencional, pero lo está haciendo una representación silábica. En este caso, pato pone e, i. No necesariamente con valor sonoro inicial, pero hace una representación silábica. En el caso de las representaciones silábico-alfabéticas, en este momento las representaciones escritas de los niños manifiestan la coexistencia de la concepción silábica y la alfabética para establecer la correspondencia entre la escritura y los aspectos sonoros de la habla. Aquí, por ejemplo, para pato, p, to. Entonces ponen una grafía con valor sonoro y separada en sílabas, y la otra ponen una sílaba completa. Estamos a un paso de llegar al nivel alfabético. Normalmente los alumnos que están en silábico alfabético escriben las palabras casi completas. Tenemos una omisión de una grafía en cada sílaba, o puede ser un par de grafías en toda la palabra. Sin embargo, el alumno es capaz de leer lo que está escribiendo y hacer una representación, una lectura de esa palabra. Entonces va a ser muy importante que al momento de que estemos trabajando el dictado con los alumnos, les pidan que lean lo que están escribiendo, para que escuchen la manera en la que están haciendo la relación silábica con la pronunciación. Las representaciones del tipo alfabético, pues ya el niño descubre que existe cierta correspondencia entre fonos y letras, entre el sonido y las letras, y va recabando la información del valor sonoro estable de ellas, lo aplica en sus producciones hasta que logran utilizarlo. Es el alumno que ya es capaz de escribir omitiendo una grafía, dos grafías cuando mucho, pero las palabras son completas, hace una separación de las palabras. El niño reconoce la escritura como lineal, reconoce que cada una de las palabras representa una figura o un objeto o una idea. Algunas pueden ser sin valor sonoro convencional, y sin embargo al poner al alumno a leerlo, lo lee de manera convencional. El alumno es capaz de leerlo aun cuando no lo plasme de manera convencional. En este caso es alfabético porque manifiestan que el niño ha comprendido una de las características fundamentales de nuestro sistema de escritura, que es la relación sonido-letra. Y ahí vemos calabaza, piña, cebolla. Si se fijan, tiene una separación silábica y está poniéndolas al momento en el que las plasma, tiene una correspondencia, y el niño es capaz de leerlo. Pocas veces nos vamos a encontrar con estos casos en los alumnos que son alfabéticos pero que no tienen un valor sonoro convencional. La mayoría de los casos vamos a ver con valor sonoro convencional. Son los niños que llegan a conocer el principio alfabético de la escritura, que es a cada sonido corresponde una grafía. Después descubren las variantes, que son las dobles grafías, varias grafías para un mismo sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Es aquí donde metemos la parte del manejo de la ortografía, y metemos también un mayor repertorio de sílabas con las que el alumno pueda trabajar para aumentar la complejidad y para que haga ese reconocimiento de los valores sonoros y de los juegos o los cambios con las sílabas que va
se van presentando. Ahí ya tenemos la escritura, por ejemplo, papaya, tamarindo, sal, la maestra compró papaya y hace una separación de las palabras. Están las palabras completas o con omisión de una o dos grafías, y los enunciados tienen una separación entre palabras para indicar que el alumno comprende que cada una de las palabras corresponde a una idea, a un objeto o a una persona. Bien, ahora vamos a ver, una vez que conocemos un poco de esta representación, vamos a ver las sugerencias que se les dan para trabajar con la lectoescritura. Aquí tenemos este formato que es para el fortalecimiento de la lectoescritura, y se les brindan algunas sugerencias a los maestros y a las maestras para trabajar con los alumnos. Para el fortalecimiento de la lectoescritura, pues es necesario que los alumnos presilábicos, los alumnos silábicos y los alumnos que ya estamos trabajando como alfabéticos descubran y comprendan la relación sonorográfica y el valor sonoro convencional de las letras, principalmente en el nombre propio, aunque pues también vamos a trabajar con diferentes campos semánticos de uso común, vamos a trabajar con cuentos, canciones y rimas, y vamos a trabajar de manera personalizada con adecuaciones curriculares a partir de estos diagnósticos que vamos a hacer de manera semanal. Se sugiere que se hagan de manera semanal, aunque como ejercicio para los alumnos el dictado debe ser diario, porque las producciones escritas se deben hacer diarias para que el alumno esté acostumbrado a trabajar con el lenguaje, acostumbrado a leer y sobre todo acostumbrado a leer, a escribir, perdón, y a leer lo que está escribiendo. Todo lo que el alumno escriba debe haber un momento para que lo lea a la maestra o lo lea a sus compañeros. Vamos a partir de esta ubicación del nivel de conceptualización, vamos a hacer algunas actividades sugeridas. ¿Qué puede ser? Para expresión oral se le sugiere la lectura diaria de un cuento, porque el lenguaje, la cantidad de repertorio que el alumno vaya amasando, que vaya adquiriendo, pues va a ser a partir de lo que escucha y de lo que ve a su alrededor. Puede ser un cuento, leyenda o narración. Es una lectura pausada, cuidando la entonación, volumen, pronunciación, énfasis y fluidez. Muy importante también que se vea la pronunciación que tiene el maestro. Si ahorita por las cuestiones sanitarias no puede quitarse su cubreboca, vamos a tratar de que se escuche con un buen volumen, pronunciación, énfasis y fluidez la lectura con los niños. Si hay posibilidad de utilizar una careta y que el alumno vea los labios del maestro o de la maestra para que tenga esa diferenciación de las sílabas, es muy importante hacerlo. Lectura y escritura, lectura diaria de un cuento, leyenda, narración. Ubicar las palabras en cada enunciado leído, interactuar con los alumnos haciendo preguntas, por ejemplo, en el enunciado Rosy come frutas, preguntar cómo dice aquí, acá qué dice, etc. El dictado diario, pueden ser 7 palabras, ahorita vamos a hacer unas sugerencias para el dictado, preferentemente algunas de las estudiadas durante la sesión. Cada vez que va a escribir una palabra se le debe preguntar con qué letra empieza, con cuál termina, dejarlo escribir lo que escuche, no debemos decirle cuál ponga. Hacer dictados de palabras, pronunciando la palabra en una sola emisión de voz. El maestro debe evitar mencionar los nombres de las letras, es mejor orientarlos diciendo, por ejemplo, inicia con la de mamá, con la de Manuel, etc. Aquí se les propone una estructura para el dictado, con la cual van a poder elaborar sus dictados y van a trabajar de manera semanal, y ya los dictados diarios pueden ser a partir de las lecciones con las que estén trabajando con los niños o con el campo semántico que quieran fortalecer. En este caso se les sugiere escoger un campo semántico. Hay una recomendación de presentar una imagen para cada palabra del dictado, no necesariamente se tiene que hacer. Sin embargo, con los alumnos que están en los primeros niveles del primer momento, es necesario poner una imagen para que tengan esa relación y se puedan apoyar. El dictado debe contener como mínimo 7 palabras, es la sugerencia. En primer grado se dicta la palabra referenciando al dibujo en los primeros niveles.
en el primer momento. Ya en segundo grado pues se completa un texto empleando las palabras del dictado. ¿Qué se recomienda? Pues los 5 tipos de sílabas con las que van a trabajar para que el repertorio silábico y el repertorio de las grafías del alumno se amplíe. Vamos a trabajar con sílaba directa, consonante vocal, puede ser pa, ma, fo, lu, etc. Se les van a poner las sugerencias y materiales adjuntos a este video. Vamos a trabajar con complejas, que es la inversa, vocal, consonante, la mixta, consonante, vocal, consonante, trabada, consonante, consonante, vocal, y aquí hay algunos ejemplos, los diptongos, consonante, vocal, vocal, y el dígrafo, que son la ch, la y, la doble r y la k. Esta lista puede además contener palabras de una sílaba, se sugiere una palabra, por ejemplo, sal. De 2 sílabas se sugiere que sean 3 palabras del dictado, árbol, casa, mamá, por ejemplo. De 3 sílabas se sugieren 2 palabras en el dictado para que el alumno vaya haciendo esa diferencia entre palabra corta, palabra larga. Y de 4 sílabas se sugiere una palabra en el dictado, lo cual nos da un total de 7 palabras del dictado. Finalmente, la estructura nos indica que hay que dictar un enunciado que contenga una de las palabras escritas en el ejercicio o más de ellas en combinación. Esas son las sugerencias que se les están brindando para el dictado. Bien, a partir de ahí vamos a ver un dictado de ejemplo. Y en este dictado de ejemplo vienen algunas recomendaciones que se dan. Ya el maestro o la maestra definirá la manera en que se hace este dictado. La sugerencia en un principio es que se haga al inicio del día, después de poner la fecha, después de poner a los alumnos que estén en orden, que estén tranquilos. A lo mejor leer un pequeño cuento antes de comenzar, trabajar con algunas palabras del campo semántico, en un cuento, para que los alumnos se vayan familiarizando con esas palabras y las tengan frescas en la mente, y a partir de ahí se hacen estas recomendaciones. Hay que trabajar en una hoja de máquina, carta o media carta, verificando que coloquen su nombre completo y la fecha del día. Puede ser en la hoja de su cuaderno, no necesariamente la hoja de máquina. A partir de ahí hay que dictar de manera natural, sin silabear o deletrear, de forma muy pausada, pero sin esperar demasiado entre palabras. El alumno debe trabajar individualmente, sin apoyo o copia de otro compañero. Es importante que los niños estén separados. No necesariamente tenemos que tapar las palabras o el material que tenemos en el salón. Al contrario, se debe fomentar que los alumnos tengan referencias visuales para que se den cuenta que algunas de las palabras del dictado pueden estar escritas ya sea en nuestro abecedario que tenemos pegado como material didáctico o en algunos de los portadores de texto que van a estar en el salón. Hay que dictar la palabra máximo 3 veces de forma clara y audible para el alumno, y si es posible y las condiciones de salud lo permiten, que se vean los labios de quien está dictando para que el alumno pueda hacer esa relación. No se deben dar pistas a los alumnos, hay que evitar hacer referencia al material didáctico o portadores de texto del aula. Como lo mencionaba, se puede dejar para que el alumno lo deduzca por su cuenta. Hay que permitirlo sin hacer comentarios. El alumno debe de identificar, es con la M, y dónde está la M, y buscarla en el material que tenemos a nuestro alrededor. Al llegar a la parte de la escritura libre, hay que dar alrededor de 5 o 10 minutos al alumno para escribir lo que a él se le venga a la mente a partir de la pregunta que estamos trabajando. Si alguno de los alumnos termina primero, pues puede repasar lo escrito, lo puede leer en voz baja para verificar que lo escribió correctamente, y si le pusimos alguna ilustración al dictado, o le podemos dar la oportunidad de que haga un dibujo mientras terminan sus compañeros referente al dictado. La escritura es completamente libre, lo que le venga a la mente al alumno, y no se debe copiar la instrucción dada o que aparezca en la hoja. Es decir, el alumno puede escribir cualquier cosa que le venga a la mente a partir de lo que preguntemos, no necesariamente la pregunta.
Se marca cada hoja con el nombre de la escuela, grado y grupo para poder diferenciar y poder identificar a los alumnos. Aquí se les pone una sugerencia de un dictado inicial. El tema es para útiles escolares. Puede ser el glosario que ustedes consideren. Puede ser de las emociones. Puede ser de la salud. Ahora que estamos iniciando con estas condiciones. Y se les pone las palabras. Aquí tenemos, de acuerdo a la estructura mencionada anteriormente, tenemos estas palabras: goma, mochila, cuaderno, armario, gis, libro, carpeta. Se les puede poner una ilustración para que el alumno la observe. El enunciado, estamos trabajando con palabras que vienen en el mismo campo semántico dictado anteriormente para favorecer que el alumno identifique lo que ya escribió y lo repita de una forma igual ahora aquí abajo. En la escritura libre se les va a preguntar qué cosas traes en tu mochila y el alumno puede hacerlo de manera libre, escribir lo que él considere. Estas otras sugerencias que vienen aquí son lo que se les dice por mes, cómo hacer el dictado para que se vaya aumentando el nivel de dificultad, para que el alumno también aumente su nivel de maduración a partir de los diferentes dictados. En el caso de septiembre, la sugerencia es un dictado guiado con apoyo de muchas imágenes, favoreciendo copia del pizarrón si es posible en algunas grafías, señalando segmentación y usando recursos para la misma. Puede ser para la escritura libre, se puede hacer a través de un dibujo, pero pues bueno, vamos trabajándolo de una forma sencilla con los alumnos. En octubre es el dictado guiado nuevamente, favoreciendo la copia del pizarrón, señalando segmentación, usando recursos para la misma escritura libre de las grafías que conozcan. En noviembre el dictado semiguiado, deletreando silabeando, empleando si se requiere copia del pizarrón, señalando segmentación y usando los recursos para la misma. La escritura libre es palabras cortas. Para diciembre ya no hay apoyo en la escritura. El dictado es completamente por parte del alumno. Con silabeo ocasional, con apoyo en segmentación, con dictado de la palabra 3 veces, enunciado corto con sujeto y adjetivo, escritura libre. Para enero, sin apoyo en escritura, con silabeo ocasional, con apoyo en segmentación, con dictado de la palabra 3 veces, enunciado corto con sujeto y predicado, escritura libre. Febrero, nuevamente sin apoyo en escritura, con apoyo en segmentación, es decir, decirle a los alumnos donde pongan ya sea un dedito, hagan un espacio para que el alumno reconozca que las palabras se van separando. A eso se refiere el apoyo en segmentación. El dictado de la palabra 3 veces, como se mencionó en un principio, enunciado corto con sujeto y predicado, escritura libre. Marzo, y a partir de ahí es mismas instrucciones. Abril, mayo y junio. En junio cambiamos a partir de la escritura libre con un enunciado largo o trabajar con algo un poquito ya más extenso. El dictado de la palabra pasa a 2 veces para que el alumno se ponga más listo, reconozca las palabras 2 veces. Para julio es sin apoyo en la escritura ni la segmentación, es decir, el alumno ya reconoce que tiene que poner dedito, que tiene que poner línea, que para este tiempo debemos de eliminar esa muletilla de la línea, pero el alumno debe reconocer que están separadas las palabras, se dicta una sola vez la palabra, y el enunciado debe ser largo con sujeto y predicado y fomentar la escritura libre de un párrafo corto. Estamos hablando de 2 o 3 líneas de texto, que el alumno pues por ahí nos puede hacer un cuento o nos puede hacer su opinión, un párrafo. Estos son los apoyos de dictados sugeridos por mes. Bien, ahora estamos iniciando entonces con los dictados. ¿Qué vamos a hacer una vez que nosotros presentamos este dictado inicial con las recomendaciones que se hacen aquí, con la estructura que se presentó anteriormente? Pues ahora lo que vamos a hacer es ubicarlo. Para ubicarlo vamos a utilizar un formato como el siguiente, no necesariamente es este formato. Este formato nos va a ayudar mucho para ubicar a los alumnos, para llevar un control de los mismos y para poder reportar a estadística y a la plataforma de calificaciones el momento en el que se encuentran los alumnos.
En este formato nosotros vamos a ubicarlos en primer momento y segundo momento con los niveles que ya mencionábamos anteriormente en las plataformas de estadística y control escolar, donde se están reportando las calificaciones. Nos solicitan que identifiquemos primer momento indistintamente del nivel, segundo momento nivel silábico, nivel silábico alfabético y nivel alfabético. Es lo que vamos a reportar en las plataformas. Pero para un control fino de cada uno de los docentes y para un apoyo personalizado y con adecuaciones curriculares a cada uno de los alumnos, nosotros los vamos a ubicar en cada uno de los niveles del primer momento y obviamente en cada uno de los niveles del segundo momento. Vamos a realizar el dictado, vamos a colocar el nombre del alumno y vamos entonces a identificar a partir de la revisión del dictado el nivel en el que se encuentra. Vamos a poner una marca, ya sea una palomita o un punto, en donde se encuentren cada uno de nuestros alumnos, y esto nos va a permitir semana con semana o dependiendo la periodicidad del registro que tengan, ver el avance que tienen nuestros alumnos. La sugerencia es que se haga semana con semana para poder reconocer ese avance y para ver qué actividades de apoyo voy a diseñar cada semana para mis alumnos y poder trabajar para que avancen en estos niveles. Una vez que tienen a todos sus alumnos identificados en el grupo, se hace la sumatoria, que en este caso sería de primer momento, los totales, y de segundo momento. Nos piden el total de alumnos de segundo momento, que en este caso sería la sumatoria de estos tres. No es necesario que se haga tal cual la sumatoria, pero de manera estadística nos va a servir para tener a los alumnos pues bien identificados y bien ordenados en los grupos. Este formato es una sugerencia, pueden utilizar el que más se les ajuste, y también como sugerencia hay que presentar a los niños a manera de una manera muy visual, a manera de avance, cómo ellos van mejorando semana con semana en su escritura. Esto también sin generar presión con ellos, hay que buscar la estrategia gráfica para presentárselos de una manera competitiva, pero que no genere presión en los alumnos, y pues también para que los niños y los padres se den cuenta de los avances que van logrando cada semana. Para hacer esto se pueden basar en la presentación que vimos anteriormente o pueden trabajar con este formato rápido que se les presenta. Este formato rápido es un resumen de la presentación que se vio en un principio, donde nos dice los indicadores de los niveles de adquisición de lectoescritura, nos menciona el momento, nos menciona el nivel y el concepto con el que estamos trabajando. Entonces con esto ya pueden empezar a identificar y a revisar los dictados. ¿Cómo voy a revisar mi dictado? Voy a tomar mi hoja de dictado, la producción que tiene el niño, revisarla primero, la escritura a partir de esta tabla, donde van a poder identificar los diferentes niveles y los diferentes momentos. Una vez que ustedes la revisan y asignan un momento y un nivel a ese trabajo, antes de poner el nivel definitivo hay que pedirle al alumno o a la alumna que nos lea lo que está escrito en su hoja, porque puede ser que el alumno esté en un momento diferente a partir de lo que pueda o no leer de lo que escribió. Hay alumnos que pueden ser no convencionales, pueden ser alfabéticos no convencionales o silábicos no convencionales, y por lo tanto hay que pedirles que lean. Si el alumno hace una separación de palabras, hace un valor sonoro inicial y hace una identificación de la palabra exacta en donde la escribió con las grafías que la escribió, entonces el nivel es mayor a lo que en un principio únicamente viendo el dictado podemos nosotros identificar. Por eso es importante escucharlos leer su hoja. Para ello debemos tomarnos el tiempo para que el alumno se acerque y pueda hacer esa lectura. Bien, estas serían las sugerencias que se les dan para la adquisición de la lectoescritura. Y pues bueno, esta es la primera parte, que es la identificación de los niveles. Lo siguiente sería trabajar ahora sí con los alumnos y a partir del nivel
pues no quedarnos dormidos en los laureles, tratar de que el alumno avance y por lo tanto pues hacer las adecuaciones curriculares, hacer el trabajo correspondiente, y eso va a ser mucho el trabajo con el nombre propio y el trabajo con portadores de texto, como lo hemos mencionado a lo largo del video. El niño va a poder elaborar muchísimas producciones al momento que identifique el valor sonoro de las letras que tiene en su nombre y que tenga un repertorio mayor a partir de las producciones que tenga a su alrededor y de lo que escuche de sus compañeros, a la vez de la lectura que escuche de su maestro o de su maestra. Bueno, pues espero que este pequeño video haya sido de utilidad para todos ustedes, que sus alumnos los puedan ubicar de una manera satisfactoria, que los puedan apoyar para que salgan adelante en este proceso. Esto es completamente válido para alumnos de primero, segundo grado, que estamos hablando del primer ciclo, que tiene donde están las mayores dificultades, y también para los alumnos rezagados, que en este caso nos quedan en tercer grado y algunos hasta en cuarto grado, porque pues así las condiciones de esta pandemia, de este confinamiento, nos han dejado alumnos con rezagos marcados, y por lo tanto pues con ellos vamos a trabajar con esto y con ellos vamos a fortalecer este proceso de adquisición de lectoescritura. Yo agradezco mucho su atención, soy Cristian Emanuel Avitia Muñoz y espero que su trabajo sea completamente exitoso y sus niños salgan adelante. Muchísimas gracias.